El contexto de este devocional es Éxodo 5, 1 al 23. Los jefes de cuadrilla y sus capataces fueron a hablar con el pueblo y les dijeron: Así ha dicho el faraón, ya no les voy a dar paja, así que vayan ustedes mismos a recoger paja donde la encuentren, pero su tarea no se reducirá en nada. Entonces el pueblo se esparció por todo Egipto y en lugar de paja iban recogiendo rastrojo. Los cuadrilleros los apremiaban y les decían: cumplan con su tarea, hagan los mismos ladrillos que hacían cuando se les daba paja. Por su parte, los capataces de los hijos de Israel, que los jefes de cuadrilla del faraón habían puesto sobre ellos, ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su tarea de ladrillos, como antes lo hacían? Por eso los capataces de los hijos de Israel fueron a hablar con el faraón y se quejaron con él. Le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? Paja no se nos da, y sin embargo nos ordenan: hagan ladrillos. Ahora resulta que a tus siervos se les azota, cuando que el culpable es tu pueblo. Pero el faraón respondió: ustedes están ociosos. Tan ociosos están que por eso dicen: vayamos a ofrecer sacrificios al Señor. Váyanse ya a trabajar. Paja no se les va a dar, pero la cantidad de ladrillos que deben entregar será la misma. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aprietos cuando se les dijo: no se disminuirá un solo ladrillo de la cantidad que deben entregar cada día. Y como al salir de la presencia del faraón encontraron a Moisés y a Aarón, que los estaban esperando, les dijeron: que el Señor los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos a la vista del faraón y de sus siervos. Les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine para hablar en tu nombre al faraón, éste ha afligido a tu pueblo, y tú no lo has liberado. Éxodo 5, 10 al 23. El objetivo del plan de Dios era librar de la esclavitud a su pueblo y sacarlo de Egipto para darle una tierra buena y próspera. Lógicamente, todo esto mejoraría las cosas para Israel. Sin embargo, las cosas no solo no mejoraron, sino que empeoraron. Luego de que Moisés y Aarón se presentaron en la corte para hablar acerca de la liberación de los hebreos, el faraón generó una situación imposible para ellos. Los capataces quedaron entre dos fuegos. Primero trataron de obedecer la orden del rey, haciendo que la gente no disminuyera la producción. Sin embargo, cuando no pudieron cumplir con la cantidad de ladrillos exigida, fueron castigados duramente con azotes. Claramente, los esclavos llegaron a una situación límite. En su angustia, los capataces israelitas no presentaron su problema ante Dios. Tampoco lo llevaron ante Moisés. En lugar de eso, fueron directamente al faraón en busca de ayuda. No obstante, el rey egipcio no mostró la más mínima consideración ni simpatía, sino que, por el contrario, se burló de ellos y les habló con crueldad. El faraón odiaba a los israelitas y los quería en perpetua esclavitud. Además, por ningún motivo permitiría que sus esclavos se atrevieran a cuestionar su autoridad. Por eso concluyó que mantenerlos ocupados los mantendría callados, y de ese modo cesaría la agitación. Para él, la solución era clara: más trabajo apagaría cualquier intento de revolución y curaría a los hebreos de la pereza. Cuando los israelitas eran esclavos obedientes del faraón, llegaron a pensar que el rey era su amigo. Sin embargo, cuando Dios despertó en ellos la idea de libertad, el rey demostró que su único sentimiento hacia aquel pueblo era desprecio. Piénsalo. Cuando aceptamos su señorío y hacemos lo que él desea, Satanás se muestra amistoso. No obstante, tan pronto como empecemos a ser libres en Jesús, el diablo tratará de hacernos las cosas muy difíciles. Si estás comprobando esta verdad en tu vida, no te desalientes, ya que así como al final el faraón no pudo hacer nada por retener a los israelitas en la esclavitud, el diablo tampoco podrá quitarte la libertad que Dios te ha dado en Cristo. Recuerda, Satanás es un enemigo vencido, que solo está jugando las últimas cartas de un juego que ya perdió. La última vez que Moisés y Aarón hablaron con los ancianos de Israel y ellos escucharon las buenas noticias de la liberación que Dios lograría para ellos, se inclinaron y adoraron al Señor. No obstante, después del contraataque del faraón,
La fe, la emoción y la adoración del pueblo se desvanecieron rápidamente. Entonces los israelitas se quejaron con Moisés y con Aarón, y Moisés se quejó con Dios. Moisés se volvió al Señor y dijo: «Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo?». Éxodo 5:22. Moisés hizo bien en abrir con tanta valentía su corazón ante Dios. Sin embargo, hizo mal en olvidar lo que el Señor ya le había dicho en la zarza ardiente. Allí, Dios le había anticipado que el faraón no dejaría ir fácilmente a los israelitas. Moisés había seguido al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado. No obstante, no solo no había conseguido resultados satisfactorios, sino que la situación del pueblo se había agravado aún más, y esto lo tenía muy confundido. El problema era que Moisés no podía ver la totalidad del panorama. En teoría, Dios podría haber liberado a Israel de Egipto en un solo día, y sin ninguna oposición. No obstante, era Dios mismo quien permitía todo aquel sufrimiento. Más aún, era Él quien lo había diseñado. ¿Pero por qué? Porque Él sabía que para transformar a una multitud de esclavos que escasamente le conocían en un pueblo libre que le adorara, era absolutamente necesario probarlos a través del sufrimiento. En medio del dolor, Israel aprendería a confiar en Dios, porque justamente en medio del dolor ellos conocerían el poder y el amor del Dios que iba a liberarlos. Los reclamos del pueblo también llevaron a Moisés a hacer una segunda pregunta al Señor. ¿Para esto me enviaste? Éxodo 5:22. Ante esta prueba, los mismos viejos temores se apoderaron de Moisés, quien pensó: no soy el hombre que Dios debería haber enviado. El faraón y los egipcios son demasiado fuertes. Esta misión es tan grande que ni siquiera estoy seguro de que Dios sea capaz de cumplir lo que ha prometido. Evidentemente, todavía había incredulidad en él, y al igual que el pueblo, Moisés también necesitaba aprender a confiar en el Señor. Sin lugar a dudas, la agonía por la que pasó Moisés debe haber sido como la muerte para él. Después del contraataque del faraón, él murió a su autoestima, a la esperanza de libertad que había comenzado a acariciar, al orgullo de los milagros que había sido capaz de hacer en el desierto, al entusiasmo del pueblo al escuchar sus palabras y a sentir el apoyo con el que todo líder sueña. Pero en un solo instante y de un solo golpe el faraón lo había derribado. Y ahora, mientras yacía en el suelo humillado, Moisés solo deseaba volver a la seguridad de Madián. Sin embargo, aunque todavía no lo supiera, él estaba cayendo como un grano de trigo en la tierra para morir, pero no para quedarse solo, sino para dar mucho, mucho fruto. A través de todo aquel sufrimiento, Dios aún tenía mucho que enseñar, no solo a Moisés, sino también a los israelitas, a los egipcios e incluso al faraón. En aquellos momentos, lo único que Moisés y el pueblo debían hacer era confiar en Dios, quien, como siempre lo hace, usaría la aflicción para el bien de los suyos y para su gloria.